Buenas, empezamos con la clase número 1, generación de electricidad. Un generador es una máquina que al girar mecánicamente el eje puede producir electricidad. Vamos a tomar el ejemplo de este generador, que es un alternador de carro. Es una máquina de la cual nos enfocaremos en dos partes. El rotor, eh, la función del rotor es girar para producir campos electromagnéticos. Y la otra parte importante es el estator, que es la parte estática de la máquina y recibe el campo electromagnético y lo convierte en un diferencial de potencial o voltaje. Los imanes tienen por su naturaleza campos magnéticos, a diferencia de los generadores que producen sus campos magnéticos artificiales a base de electroimanes. Las represas son utilizadas para almacenar energía potencial en forma de agua y utilizarla para mover la máquina generadora. El rotor es movido por una polea que a su vez está ligada a un eje que se moverá a causa generalmente de una fuente de energía natural como el agua, el viento o vapor. La salida de electricidad es por la parte estática de la máquina llamada estator. Este es un ejemplo de estación hidroeléctrica, en el cual el agua es retenida y almacenada en un embalse, en un punto más alto de donde se encuentra el generador. El agua llega al generador por medio de una tubería colocada exactamente en una turbina que hará girar el rotor a su vez, y este rotor es un electroimán. Como mencioné anteriormente, un rotor con un electroimán gira dentro de una carcasa que contiene dos o más arrollados de alambre, llamados bobinas. Estas son encargadas de captar el magnetismo o los campos electromagnéticos para producir la corriente eléctrica que se utilizará. Observemos el sentido de las flechas, que en un momento están en dirección hacia adelante y en otro momento en dirección hacia atrás. Ahora vamos a observar el paso a paso de la generación de energía hasta el consumo de las industrias y los hogares. Como primer paso tenemos una estación generadora impulsada por algún tipo de energía que puede ser renovable como el agua o el viento, o no renovable como el combustible. Esta energía generada debe ser transportada a largas distancias y en torres generalmente de metal y de mucha altura. Para elevar el voltaje se necesita o se utiliza un transformador de potencia para poder elevar el voltaje y ser transmitido la larga distancia. Ya en la ciudad se utiliza otro transformador para distribución de ese voltaje por la ciudad, y este voltaje es el que vemos generalmente en los tendidos eléctricos que van en los postes que se encuentran en las calles. Pero en esas calles y en esos postes también tenemos otro transformador que reduce
el voltaje a 120, 240 para ser ya utilizado con más seguridad en la industria y en los hogares. En esto podemos observar los mismos pasos de la anterior diapositiva, en la cual tenemos el generador, un transformador que va a elevar ese voltaje y lo llevará a largas distancias para llegar a la ciudad. En la ciudad tenemos otro transformador que ahora más bien reducirá el voltaje para hacerlo llegar a los hogares y distribuirlo por todas las ciudades. Y por último, los transformadores que tenemos en los postes son para reducir aún más el voltaje y trabajar con un voltaje seguro donde se vaya a consumir. El alto voltaje no necesariamente se debe tener contacto directo con él para recibir una descarga eléctrica. Los campos electromagnéticos son tan grandes que pueden alcanzar distancias de hasta 1 metro. Por eso se utilizan materiales aislantes como vidrio o cerámica para separar los cables de las estructuras de concreto o metálicas. Hay dos tipos de transformadores. Está el transformador de potencia, que son los dos primeros transformadores en el diagrama que vimos, y el transformador de los postes, que es este redondito que tenemos por acá. Acá podemos ver los aisladores, estos que parecen tubitos de color café. Esto evita que el campo electromagnético llegue a tocar la parte metálica y haya un cortocircuito. Están diseñados por lo menos para que a la mitad, ¿verdad?, esté llegando el campo magnético, y estos son cables de alto voltaje, son cables aéreos, ¿verdad? Y por eso ocupan de ese aislamiento. Si fueran subterráneos, ellos ya vienen con un aislamiento de plástico especial. Pero en el caso de los transformadores que trabajan con cables aéreos, debemos usar ese tipo de aisladores. Okay, los transformadores tienen bobinas o inductores. Los inductores o bobinas son el componente principal de los transformadores. El transformador, como lo podemos ver ahí, tiene dos bobinas llamadas primarias y secundarias, en las cuales vamos a ingresar un voltaje V1. Si es elevador, ingresará un voltaje de 100, por ejemplo, y en la parte de la bobina secundaria podría salir el voltaje elevado. Pongamos que al doble serían 200 voltios que podrían salir de este V2. O podría ser al contrario, ingresar los 12 voltios en el V1 y salir los 100 voltios en el V2. Y así estaríamos cumpliendo la función de un transformador elevador o reductor. Este es un transformador monofásico, o sea, una sola fase de entrada, y si tuviera tres fases de entrada tendría que tener tres bobinas de entrada y tres bobinas de salida. Las líneas de media tensión se encuentran, o de distribución, se encuentran, como les decía, en los postes. Son ubicadas en las partes más altas para evitar el contacto con ellas. Inclusive podemos ver aquí los aisladores para que no hagan contacto
con la parte metálica. Y en este otro caso, pues hacer contacto con la parte de concreto. De ellas bajan cables a los transformadores para realizar la última reducción de voltaje de 120 a 240. Las líneas de baja tensión las encontramos en las partes bajas de los postes. Tiene apariencia de 3 cables y se extienden de poste a poste, como les dije anteriormente. En nuestra casa, la entrada de electricidad es por medio de 3 cables y tiene el nombre de acometida eléctrica. La electricidad de corriente alterna, si la apreciamos en un dispositivo que nos permitiera verla, veríamos un voltaje como en la línea de color rojo y que tiene como característica que en un momento del tiempo es positiva y en un momento del tiempo es negativa. Este voltaje lo representamos, si fuera verse o dibujarse en un plano eléctrico, lo representaríamos de esta forma, en un círculo como con una S invertida acostada. La persona que descubrió esta electricidad fue Nikola Tesla. Hasta acá terminamos lo que es la generación de corriente alterna e iniciamos con la generación de corriente directa. El dínamo, al igual que el alternador o generador, tiene dos partes importantes, que es el estator y el rotor. Dínamo es el nombre que sería la máquina generadora de corriente directa. El dínamo, a diferencia del alternador, usa imanes permanentes y no electroimanes. El dínamo, el estator es ahora un imán y los cables salen del rotor. Estos cables o bobinas de cable se hacen girar en medio de los dos polos de un imán. Hace unos años se utilizaba dínamos pegados a las ruedas de la bicicleta para generar iluminación. La rueda de la bicicleta giraba el imán dentro del rotor y el campo magnético era inducido en las bobinas y provocaba la diferencia de potencial o voltaje en la bombilla. Los generadores de corriente directa como el dínamo y las baterías tienen un flujo de intensidad en un solo sentido, de negativo a positivo. La batería, al igual que el dínamo, pero por efecto químico, produce una corriente que lleva una sola trayectoria. La electricidad de corriente directa, si la apreciamos en un dispositivo que nos permitiera verla, veríamos el voltaje como una línea de color rojo y que tiene como característica un movimiento constante y horizontal con respecto al eje del tiempo. Este voltaje lo representamos con el símbolo de una línea horizontal continua y una línea discontinua paralela a ella. La persona que descubre este tipo de energía fue Thomas Edison. Hasta acá terminamos la generación de corriente directa e iniciamos con la fuente de poder. La fuente de poder son dispositivos que transforman la energía de corriente alterna a corriente directa. Este dispositivo lo encontramos en cargadores de celular
computadoras de escritorio, laptops, parlantes, radios, televisores, entre otros. Y su característica es de tener un enchufe de 120 voltios y este enchufe es el que inicia la conversión de la energía de corriente directa a corriente alterna. Los dispositivos eléctricos, o como yo los llamo, no inteligentes, los diferenciamos por tener un enchufe de 120 voltios, pero tienen un solo accionamiento y una sola función. Ahora vamos a estudiar lo básico de una fuente de poder. Lo básico o el diagrama básico de una fuente de poder es la que tenemos a continuación. Son conectados a 120 voltios y esos 120 voltios llegan a una tarjeta electrónica donde vamos a encontrar todos esos componentes unidos. El componente principal o inicial es el transformador, que es el encargado de pasar de 120 a 12 voltios. Esos 12 voltios aún siguen siendo corriente alterna, por lo que pasan por unos diodos rectificadores que cortan la onda en la parte negativa y solo dejan pasar la parte positiva, los semiciclos de la parte positiva. Cuando llegan al capacitor, esos ciclos son aún más filtrados y el capacitor entrega un voltaje llamado rizo, un voltaje ya más filtrado. Y el estabilizador es el encargado de terminar de rectificar ese voltaje y así obtener una línea totalmente directa de voltaje. Bueno, hasta acá terminamos la clase 1 de generación de corriente alterna, corriente directa y las fuentes de poder.